Buenos días a todos, mi nombre es Amílcar Santiago y voy a estar hablando sobre el tema viviendo bajo la revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos buscar en Mateo capítulo 16, del 13 al 20. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre celestial, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Ilumina nuestra mente, Señor. Sé tú hablando, Espíritu Santo, y enseñando, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra cada vez más, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí en la Escritura podemos ver a Jesús haciendo una pregunta importante a los discípulos. Una pregunta que también te la debes hacer tú. La pregunta es sumamente importante porque, en efecto, te pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y esa declaración del apóstol Pedro, siendo discípulo de Jesús, es una revelación que abre el entendimiento, una revelación que no viene de parte de su intelecto, sino que viene de parte de Dios. Dios Padre le revela a Pedro quién es Jesús. Y esta revelación trae como consecuencia al creyente, al que cree en Jesús, una autoridad, unas llaves que te serán dadas cuando crees en el Hijo de Dios. Una llave de autoridad, una llave que cambia tu destino. Es una llave que Cristo te da poder legal. Y es un poder para utilizarlo en cualquier circunstancia en que te encuentres. Es una llave que te llevará a otro nivel en tu vida espiritual. Así que es importante conocer y entender quién es Jesús. Podemos ver en la creación a Cristo
en Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el original, en hebreo, la palabra de Dios dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, porque Dios es antes del principio. Él es el creador del tiempo. Él vive en un eterno presente. Él vive fuera de la línea del tiempo en que nosotros vivimos. Y en ese principio, cuando estaba creando Dios los cielos y la tierra, allí estaba el Verbo. Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos que no solo llama a Jesús Dios, sino que lo llama el Verbo, que en griego significa el Logos de Dios. La palabra creadora de Dios y el principio organizador y unificador del universo. Él es el que mantiene todo en su orden. Y fue en el principio, cuando crea a la humanidad, que le da a Adán y a Eva unas directrices. Le dio autoridad. Sojuzgad la tierra. Ese concepto de sojuzgar es autoridad que Dios le dio a la humanidad sobre la tierra, sobre todo lo creado naturalmente. Pero el hombre y la mujer, al estar en contacto con Satanás, fue engañado por la serpiente antigua. Serpiente antigua representa a Satanás. Y engaña a la mujer y al hombre. Este engaño hace que Adán y Eva pequen ante Dios. Y entonces Dios tiene que, a causa de esta rebelión, a causa del pecado, cayó sobre la tierra maldición. Y la autoridad que le había sido dada al hombre y a la mujer le fue quitada por Satanás. Ahora Satanás era quien tenía autoridad sobre la tierra. Ahora Satanás tenía las llaves de la autoridad. Pero Jesús, el Padre de los cielos, le dice a Satanás las siguientes palabras: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Se le llama el protoevangelio. Aquí Dios profetiza lo que iba a estar sucediendo en el tiempo de Jesús. Profetiza que Él va a ser destruido.
que su cabeza será aplastada por Jesús. La simiente es Jesús. La mujer es la iglesia. Y va a haber una batalla constante entre Satanás y la mujer que simplifica a la iglesia. En Romanos 16:20 encontramos que dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Así que desde el principio Dios profetiza la victoria, profetiza que Satanás será derrotado y que Él le dará la victoria a los suyos, a los que creen en Jesús, a los que le han dado la vida a Cristo, a los que han dicho sí a Jesús. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Aquellos que pusieron a Dios no solamente en su mente, también en su corazón. Y han confesado que Jesús es el Señor. Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está confesando que Jesús es el ungido, es el Mesías esperado, el que unge. Está estableciendo que Él es esa persona que había sido profetizada en el antiguo pacto por medio de los profetas. Isaías, un profeta de Dios, profetizó sobre Jesús y dijo las siguientes palabras. Capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos ha nacido, ese niño es Jesucristo. Un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesús. Jesús es admirable, es consejero, es Dios poderoso, es el Padre eterno, el príncipe de paz. Isaías ya lo había profetizado. Esa verdad se encuentra en la Escritura. Que Jesús, que Dios iba a nacer como hombre y que iba a nacer como un niño. Así que en el Antiguo podemos ver la profecía de Cristo, pero en el Nuevo vemos el cumplimiento de la profecía por medio de Jesús. Las personas que vivían en el tiempo de Jesús veían a Jesús como un simple profeta, otros como un simple maestro, rabí, el concepto hebreo de lo que significa maestro. Y muchas veces vemos a Simón Pedro hablando maestro, rabí, porque tú lo has dicho, voy a tirar la red. Fue un momento en que Jesús se le dijo: tira la red, cuando él estaba toda la noche
pescando y no había pescado ni un solo pez. Pero Jesús le dice, tira la red que vas a pescar. Y cuando Pedro, Simón, le dice, maestro, aquí ves a Simón reconociendo a Jesús como el maestro. Todavía no lo había reconocido como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando él tira la red comienza a llenarse de peces de tal manera que él tuvo que llamar a otra barca. Y allí estaba Zebedeo, allí estaba Juan en esa barca. Y allí estaba Simón Pedro. Recogieron tantos y tantos peces que las barcas parecían que se iban a hundir de tantos peces que tenían. Esto llenó de temor a Simón, llenó de temor a Juan y a Zebedeo, y los tres cayeron de rodillas ante Jesús. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Fueron las palabras de Simón. Ahora, Simón ya no lo miraba como un maestro. A través de este milagro de la pesca milagrosa, ahora Simón ve a Jesús como su Señor. Y ver a Jesús como su Señor son palabras grandes. Está viendo a Jesús como Dios. Él es Dios. Por eso dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está confirmando la deidad de Dios, la deidad de Jesús. Y cuando uno vive bajo esa revelación, cuando vive bajo la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús profetiza. Esto es una profecía, hermano. Es una palabra de autoridad para el creyente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una revelación de parte del Padre para Simón. Esto no viene de ti, esto viene del Padre. ¿Qué es revelación? La palabra revelación es apocalipsis en el idioma griego. Significa revelar una verdad que está escondida. Déjame explicar. La revelación es un acto por medio del cual Dios le comunica a nuestro espíritu y a nuestra mente una verdad que desconocíamos. No es algo que no existía, sino que es una verdad que ha estado en las Escrituras, pero que nunca la habíamos visto o entendido. Hubo una revelación. El Padre le muestra y le comunica al espíritu de Simón una verdad. Una verdad que va a la par con las Escrituras, con las profecías en el Antiguo Testamento. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad que estaba escondida en la mente de los discípulos y de todo aquel que estaba alrededor de él, pero no de Cristo, no de Jesús. Jesús sabía quién era él. Jesús sabía quién era él. Por eso cuando los religiosos fueron a discutir con él, él les dijo,
Busquen en las Escrituras, que en ellas encontrarán que ahí estoy yo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa es una declaración muy grande. Es una declaración en la que establece que Él es el yo soy. Por eso Él predicaba, yo soy la puerta. Por eso Él decía, yo soy el camino, la luz y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy. Y cuando usted puede establecer ese concepto del yo soy, usted lo puede ver en el Antiguo Testamento cuando Moisés le pregunta a la zarza ardiente, y cuando me pregunte ¿cuál es tu nombre? Él le dice, dile a mi pueblo que yo soy. Así que ahí encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento hablando a Moisés por medio de la zarza ardiente como Dios. Jesús sabía quién era Él. ¿Y usted sabe quién es Jesús? Él se revela a tu vida. Él ilumina tu mente. Él habla a tu vida y te llama para que lo escuches a Él, para abrirte el entendimiento de quién es Él. Cuando tú vives bajo la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hay una llave que te ha sido dada. Esa llave es la llave que tenía Satanás. Es una llave que solamente puede ser otorgada a los creyentes, a los que creen en Jesús. Por eso Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es una llave de autoridad que le da a los creyentes, a los que creen en Cristo Jesús, para atar y desatar. Esa llave, hermano, ¿qué significa esa llave? ¿Qué significa atar? ¿Qué significa desatar? Dice las Escrituras. Vamos a buscar la definición de lo que es atar. Significa restringir, significa arrestar, cerrar la puerta. Cuando tú le cierras la puerta a alguien, tú no le permites que esa persona entre a tu casa, entre a tus negocios, entre a tu vida. Tú le cierras la puerta. Cuando tú atas, tú estás cerrando la puerta a todo aquello que quiere destruir tu vida. Y sabemos que hay un enemigo que quiere destruir tu vida. La Biblia lo identifica como Satanás. Satanás quiere destruir tu vida. Satanás quiere robarte tu felicidad. Satanás quiere aniquilar y quitarte todo lo que Dios te ha dado. Pero Dios te ha dado una autoridad sobre él. Dios, Jesús,
te entregó las llaves del reino. Y ahora podemos decirle a Satanás, Satanás, te echo fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás. Y en el nombre de Jesús, él se va. Y toda malicia espiritual, todo aquello que se levante en contra tuya, se va. Porque tú vives bajo la autoridad de Cristo. Atar significa cerrar puertas. Arrestar. O sea, que no permite que te haga nada. Tú le estás arrestando. Tú estás arrestando al enemigo. Declarar ilegal o ilegítimo. Cuando tú declaras con tu palabra. El atar implica confesar. El atar implica que tú tienes que decirlo con la palabra. No puede ser en la mente. En la mente oramos y hablamos con Dios de nuestro espíritu al espíritu de Dios. Él nos habla por medio de nuestro espíritu. Pero para atar y desatar hay que declarar con la boca. Así como para recibir salvación. Declaramos y confesamos que Jesús es el Señor. Cuando tú confiesas, recibes salvación. Así es para atar y desatar. Tienes que atarlo en el nombre de Jesús. Confesarlo con tu boca. Ahora, de la misma manera que tú le cierras la puerta al enemigo, también, si te dejas engañar por sus artimañas y no le cierras la puerta, le estás permitiendo la entrada a Satanás a tu vida. Ese es otro tema que próximamente estaremos enseñando. Cosas en tu vida que tú haces que le permite a Satanás entrar a tu vida. Le estás permitiendo el acceso al enemigo. Para darte un ejemplo de cuando tú le das acceso al enemigo, cuando te pones a ver y a escuchar a brujos, a santeros, son personas que viven, que son usados por Satanás. Ahí tú le estás abriendo la puerta al enemigo a entrar a tu vida. Eso es un ejemplo de cómo tú le abres la puerta al enemigo. Amado creyente, cuando te pones a ver películas de misterio, películas que dan miedo, que producen miedo, le estás abriendo la puerta al enemigo, a espíritus de miedo, a entrar a tu casa y a atormentar tu familia. Por eso tiene que estar conectado con Dios. Tiene que estar en la línea con Dios y cerrarle la puerta a Satanás. Debe ser sabio, prudente. El creyente no puede ser una persona, tiene que ser avispado en este sentido, en el sentido espiritual. Porque hay muchas cosas en el mundo natural que le da entrada al enemigo a tu vida. Cuando permites que el pecado entre en tu vida, le estás permitiendo la entrada a Satanás a tu vida. Por eso es la importancia de la santidad. Ahora, la palabra también dice desatar.
Y desatar implica liberar, soltar algo, permitir. Fíjate, te permite, pero también te niega. No permitas el paso. O permites o no permites. Es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre tu vida. Es una responsabilidad del creyente. Decirle a Satanás, hasta aquí llegaste, ya no más. Dios te ha dado esa autoridad. Hoy se te han sido dadas unas llaves, las llaves del reino. Esas llaves nos fueron dadas a aquel que cree en Jesús. Dice en Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuvo muerto, el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Cristo. Apocalipsis 1:18. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que despojó a todas las malicias espirituales, a todos los gobernantes y principados de los aires. Los despojó, le quitó la autoridad. Le quitó la autoridad y la llave a Satanás. Y ahora esas llaves se nos han sido dadas a nosotros los creyentes. Es una llave de autoridad sobre toda malicia, gobernante espiritual, aún sobre Satanás. Por eso en Romanos dice que Dios aplastará la cabeza de Satanás debajo de nuestros pies. Él está completamente derrotado, humillado. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. Y estas llaves que son dadas por Jesucristo son llaves que van a cambiar tu destino, tu naturaleza. Son llaves que te convierten en un embajador del reino. Un embajador del reino es una persona que habla en esta tierra a nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por medio de ti, Dios le dice a la humanidad, reconciliaos con Dios. Porque Dios quiere que la humanidad se reconcilie con Él. Dios quiere que tú lo conozcas a Él. Por eso le entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ahora, estas llaves no son entregadas a cualquier persona. Estas llaves son entregadas a creyentes. Y un creyente es una persona obediente a Dios. Es una persona dedicada a Dios. Es una persona que vive bajo la ley de la fe.
que vive bajo las Escrituras, donde las Escrituras es la norma de su vida. En ellas encontramos principios, en ellas encontramos reglas, en ellas encontramos promesas. En las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que implicaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento que implica el pacto de Dios con el pueblo que cree en Jesús como su personal Salvador. Ahora ese pacto es un pacto que se amplió no solamente a la nación de Israel, sino a todas las naciones. Por eso Dios le dice a Abraham, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que ahora el pacto de Dios es con el hombre, con la humanidad, para a todo aquel que cree. El pacto de Dios es para todo aquel que cree y que vive bajo la palabra de Dios, bajo las Escrituras. ¿Por qué bajo las Escrituras? Porque es por medio de ellas que Dios nos habla. Es por medio de ellas que Dios nos instruye y nos dirige. En Lucas 6, 46 al 49, Jesús le dice al pueblo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor? Recuerda la declaración, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y aquí Jesús le dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Cuando tú no haces lo que el Señor te dice que hagas, entonces ya Jesús dejó de ser tu Señor. O sea que tú puedes declarar con tu boca que Jesús es el Señor, pero si con tus acciones no están alineadas con las Escrituras y la palabra de Dios, con las enseñanzas de Jesús, entonces estás fallando. No estás diciendo que Jesús es tu Señor. En tus acciones Jesús no es tu Señor. Lo estás diciendo de boca, pero no por las acciones. No, el creyente declara con su boca que Jesús es el Señor, pero también con sus acciones, por medio de su carácter, por medio de vivir una vida en santidad a Dios, como las Escrituras establecen, es que estamos declarando que Jesús es el Señor. Por eso Santiago enseñaba, el apóstol Santiago enseñaba que la fe sin obra es muerta. Porque ¿de qué te vale creer cuando tus acciones dicen otra cosa? Cuando ves al necesitado y no le ayudas. Cuando ves al enfermo y no le pones las manos para orar por él. Ni siquiera viendo que está necesitado de algo físico, no lo ayudas. Entonces tus acciones son importantes, porque tus acciones declaran que Jesús es el Señor de tu vida. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Fíjate cómo dice. Primero vienes a Él, vienes a Jesús. Cuando tú vienes a Jesús,
tú eres transformado, tú eres cambiado. Oye sus palabras, porque tienes que oír tus palabras, tienes que estudiar las Escrituras. Sus palabras se encuentran en los evangelios, se encuentra en el Nuevo Testamento, los mensajes de los apóstoles, se encuentra en el Antiguo Testamento, porque dice Pedro que toda la Escritura es importante y nos instruye y nos enseña. Por eso estudiamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos corrige. Es importante que usted viva bajo la obediencia de la fe en Cristo Jesús. Y cuando Cristo, el Hijo del Dios viviente, está en tu corazón, cuando tú lo confiesas, si no lo has confesado, esta es tu oportunidad. Confiesa que Jesús es tu Señor. Cuando vives bajo la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús te entrega las llaves del reino, llaves de autoridad, llaves que cambian tu destino y tus propósitos. Padre Celestial, Padre bueno, gracias por esta palabra, Señor. Ilumina las mentes, Señor, de cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti te digo, reconciliar con Dios. Que Dios lo bendiga rica y abundantemente.